Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título La destrucción del PSOE. Desde hace unos meses circula por las redes sociales la idea de que la recuperación de la soberanía española requeriría la tarea harto difícil de destruir, aniquilar, demoler, desbaratar, derribar, arruinar, asolar, destrozar, derrotar, abatir, arrasar, desintegrar, pulverizar, desmantelar y exterminar al PSOE. En particular, la PSOE State of Mind, en expresión de Miguel Ángel Quintana Paz. Esa PSOE State of Mind significaría, más o menos, en palabras de Daniel Alarcón, que el PSOE no solamente tiene la legitimidad social del statu quo moral de la España actual, sino que es además él mismo el que constituye ese statu quo, es decir, el que tiene el poder de controlar la vara de medida de qué cosas son o no son moralmente legítimas. Siendo así que a lo largo de estos últimos 40 años el principal partido de la oposición, el PP, el Partido Popular, pues ha ido a rebufo del sistema de ideologías que el PSOE ha ido implantando moral, política y jurídicamente en España. El PSOE, en definitiva, ha tenido y sigue teniendo el poder de dictar en España lo que es políticamente correcto. Y lo ha hecho gracias a la connivencia de medios de comunicación, maestros, profesores, intelectuales y artistas de todo tipo. A lo largo de estos años de trabajo en el canal de Fortunata y Jacinta, y por cierto voy a hacer un pequeño inciso porque me gustaría informaros de que este mes de septiembre que acabamos de inaugurar pues cumplen justo 4 años desde la publicación del primer capítulo en este canal. Voy a aprovechar el inciso además para recordaros que ya está abierto el plazo de inscripción para participar en los segundos encuentros forjados que tendrán lugar una vez más aquí en Salamanca desde el viernes 30 de septiembre hasta el domingo 2 de octubre. Y que, bueno, pues abajo en la caja de descripción de YouTube os dejo el enlace donde tenéis los detalles, también el formulario de inscripción. Y bueno, pues os voy a comentar un poquito por encima, muy brevemente, quiénes son los conferenciantes invitados para estos segundos encuentros. Vais a ver que hay muchísima variedad porque hay que alimentar la polémica y la dialéctica. Vamos a ver quiénes son. Pues tenemos a Atilana Guerrero, a Juan Manuel de Prada, a Jano García, a Guillermo Rocafort, a José Luis Pozo Fajarnés, Hasél Paris, Íñigo Ongay, Rubén Gisbert, John Biar, Miguel Ángel Quintana Paz, José Luis López Linares, Natalia Denisova y Adelaida Sagarra. Además tendremos un concierto con Javier Romero al cello y Juan Luis Vago al piano. Pues bien, como decía, a lo largo de los 168 capítulos que llevo publicados en el canal, creo haber dejado meridianamente clara mi posición crítica respecto del PSOE. Coincido, por tanto, en el diagnóstico de que la recuperación de la soberanía española pasaría por muchas cosas, pero entre otras pasaría necesariamente por la tarea harto difícil de destruir al PSOE. Incidiría sobre todo en este punto. Se trata de una tarea harto difícil y en ese sentido pues hemos de desprendernos de cualquier tipo de ingenuidad. Porque claro, muy bien, estamos de acuerdo, destruir al PSOE, pero ¿cómo? Porque si no damos el cómo, pues estamos en un puro pensamiento Alicia. ¿Por qué dicha tarea se presenta tan ardua, tan difícil? Pues porque el partido PSOE, como complejo institucional, no es una mónada de Leibniz. Esto es, no existe ni funciona en soledad, incondicionado, sin determinaciones exteriores, sino que precisamente el PSOE se ha ido acomodando a los distintos procesos estructurales que han ido teniendo lugar en la base económica nacional e internacional. Y además, el PSOE tiene abiertas múltiples ventanas al exterior, por donde se van filtrando ideas, mitos, creencias, ideologías, etc.,
que son las que han hecho posible las distintas transformaciones ideológicas que este partido ha ido generando a lo largo de sus 143 años de existencia. Dicho en otras palabras, el PSOE siempre ha estado situado, sujetado a un determinado contexto histórico, social, político, religioso, económico, etc. Y estos diferentes contextos, nacionales e internacionales, son los que han ido codeterminando las propias nematologías del partido. Esto es, sus propios contenidos ideológicos, que no se han mantenido invariables a lo largo del tiempo. Esto es, resulta muy difícil determinar algún tipo de esencia al propio partido PSOE que se haya mantenido invariable a lo largo de sus 143 años de historia, porque siempre ha estado amoldándose, cambiando. El PSOE, por tanto, ha demostrado históricamente una gran capacidad de adaptación ideológica según el contexto. Y esta es la palabra clave, el contexto. Si el PSOE sigue siendo un partido tan votado es porque las masas desconocen su historia y desconocen pues estas variaciones a veces realmente pues contradictorias. A la gente le basta con lemas como «somos la izquierda», que para sus entendederas maniqueas pues simplemente significa «somos los buenos». Nosotros somos los buenos y el infierno son los otros. A lo largo de este capítulo veremos, a modo de panorámica general, las principales modulaciones filosófico-ideológicas que el PSOE ha ido generando a lo largo de la historia. Y trataremos de explicar por qué la destrucción del PSOE de nuestros días resulta una tarea tan difícil, prácticamente imposible a corto y medio plazo. Antes de ir al meollo de la cuestión, me gustaría hacer otra aclaración dirigida sobre todo a aquellos fundamentalistas del PSOE, fundamentalistas pesoístas, que sostienen que Pedro Sánchez pues no representa al PSOE auténtico y que bastaría con derrocar al sanchismo para recuperar la verdadera esencia del PSOE. Pues no. Claro, aquí surgiría lo que acabo de comentar, y es que si alguien piensa que hay por ahí un PSOE auténtico, ahora ocultado, sepultado bajo el sanchismo, pues claro, ahí hay que plantear la pregunta sobre la esencia. ¿Hay algo que podamos llamar la esencia, la verdad del PSOE? ¿Algo que haya permanecido invariable a lo largo del tiempo? Yo dejaré de momento esta pregunta para el final del capítulo. Frente a la interpretación ingenua, por otro lado calculada y oportunista cuando es sostenida por ciertos varones del PSOE, de que con la desaparición de Sánchez se recuperaría el PSOE verdadero, pues bien, frente a esta interpretación ingenua hay que decir con contundencia que el sanchismo no es un déficit del PSOE, un mal sobrevenido accidentalmente que bastaría con corregir, sino que el sanchismo es el PSOE realmente existente. Las corrupciones ideológicas del sanchismo, por tanto, no son déficits, sino que son partes constitutivas del propio PSOE. Son corrupciones propias del PSOE. Y corrupciones del PSOE hay muchas, y no solamente las delictivas, ¿verdad?, en las que son especialistas. Pongamos por caso corrupciones ideológicas como su torcida idea de España, que ellos entienden como un Estado plurinacional. O su idea de un federalismo asimétrico, donde unas regiones españolas tendrían privilegios frente a las demás. Pero luego están todo el día con lo de la igualdad, para arriba, para abajo, para arriba. Pero bueno, una vez hecha esta introducción, empezamos. En muchos libros de historia y, por supuesto, en la historia oficial del PSOE, leemos que este partido se fundó en la clandestinidad en la Casa de Labra de Madrid el 2 de mayo de 1879, por el tipógrafo ferrolano Pablo Iglesias Posé, siendo así el segundo partido socialista más antiguo de Europa. El primero es el Partido Socialdemócrata de Alemania, que se fundó en 1875.
La socialdemocracia es la cuarta generación de izquierda definida, porque como saben los seguidores del canal de Fortunata y Jacinta, un canal, recuerdo, que toma partido por el materialismo filosófico iniciado por Gustavo Bueno, pues bien, desde este canal criticamos la idea pánfila de la izquierda política entendida como una unidad armónica, como si solamente hubiera una izquierda, la izquierda. Esto es lo que sostenemos, es que izquierda no hay una, sino muchas. No es lo mismo la izquierda jacobina que la socialdemocracia. Y así sostiene Gustavo Bueno lo siguiente, abrimos comillas. Cada generación o género de la izquierda no es solo la negación de la derecha, sino también la negación de otros géneros de la izquierda. Ahí vemos, por ejemplo, cómo la izquierda liberal española, pues a lo largo del siglo XIX, no solamente se tuvo que enfrentar a la derecha primaria, por ejemplo a los carlistas, sino también, pues a medida que le iban saliendo al paso otras generaciones de izquierda, pues se tenía que enfrentar a ellas, a los comunistas, a los anarquistas, a los socialdemócratas, etc. De manera que no se puede ir por ahí imprimiendo pancartas rojas diciendo somos la izquierda, como hace el PSOE, porque insistimos, izquierdas no hay una, sino muchas, así que menudo morro. ¿Y cuál era el fundamento ideológico de esta cuarta generación de izquierda definida llamada socialdemocracia? Pues bien, los socialdemócratas de la época asumían una tesis fundamental, una idea central del marxismo, según la cual, abrimos comillas, la suprema meta de la emancipación proletaria pasa como condición ineludible por la formación de grandes estados nacionales, cerramos comillas. En defensa de la clase proletaria partían, por tanto, del Estado, y no solamente del Estado, sino del Estado-nación, como plataforma imprescindible para llevar a cabo el proceso de la transformación social. Y fíjense que precisamente el PSOE de lo que se ha olvidado ahora mismo pues es de la nación española en sentido político. Ya no sabe qué es eso de España, de la nación política, no. Y como no saben lo que es la nación en sentido político, pues ahora quieren hacer cachitos de España, ¿verdad? Rebarbarizarla, refeudalizarla. Ahí es nada. Y eso, señores del PSOE, pues no es izquierda, es derecha extravagante. Pero volviendo a los socialdemócratas originales, pues tenemos que decir que frente a los comunistas, los socialdemócratas pretendían traer el socialismo, pero de un modo gradualista, reformista. De ahí que no fuesen partidarios de la lucha de clases, ni de la revolución violenta, ni muchísimo menos de la guerra civil, sino que eran partidarios de la reconciliación armónica entre las clases sociales, mediante métodos, entendían ellos, estrictamente democráticos. Dicho en otras palabras, los socialdemócratas consideraban que el propio desarrollo democrático haría crecer y consolidarse a la clase media. Es precisamente esta condición de socialismo gradualista o reformista lo que hará que el PSOE colabore con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, haciendo a Largo Caballero director del Consejo de Estado. Al terminar la dictadura, el sindicato socialista de la UGT había sumado durante la misma a 100.000 nuevos afiliados, de tal manera que en los momentos previos a la instauración de la Segunda República Española, tenemos que el PSOE era el partido mejor organizado, precisamente por el lugar de privilegio que ocupó durante la dictadura de Primo de Rivera. El PSOE contaba entonces con 16.000 militantes, y con 250.000 afiliados a la UGT, su sindicato. Quiero avanzar ya que será esa misma condición de socialismo gradualista o reformista lo que tras la caída de la Unión Soviética pues hará virar a estos partidos socialdemócratas europeos hacia el liberalismo político-económico, ya que es entonces cuando en Europa se afianza el modelo del estado del bienestar junto también, por supuesto, a la consolidación de las democracias homologadas con la estadounidense, democracias de mercado pletórico de bienes y servicios, las democracias liberales, pero bueno, sigamos. Tras su fundación, el PSOE no era un partido oficialmente republicano y, como hemos dicho, a principios de 1930 era un partido más bien estabilizador y no un partido de oposición revolucionario.
Sin embargo, en octubre de 1931, los líderes del PSOE y de la UGT, esto es Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Largo Caballero, aceptaron formar parte del Comité Republicano, de cara a afrontar una sublevación apoyada con una huelga general, en pos de la llegada de la República. En este punto remito a la serie de capítulos sobre la Segunda República Española que elaboré en el verano del año 2019. Dejaré anotado aquí que antes de las elecciones de 1933 se impartieron en la localidad madrileña de Torrelodones los cursos de verano del Partido Socialista Obrero Español, y que allí se enfrentaron las posiciones revolucionarias de Largo Caballero con las posiciones reformistas de Julián Besteiro. Y esto es clave para entender el desarrollo y el rumbo que iba a tomar no ya solamente el PSOE, sino toda la República, lo que suponía pues también toda España y parte del extranjero. Se ha dicho, y con razón, que la guerra civil dentro del PSOE pues fue el inicio de la guerra civil en general. Francisco Largo Caballero era el líder político del ala bolchevizante del PSOE, fue conocido como el Lenin español. Luis Araquistain sería el ideólogo y años más tarde él mismo reconocería que la marxistización del PSOE, es decir, su bolchevización, fue breve en el tiempo, pero muy intensa. Julián Besteiro, sin embargo, se mantuvo como principal defensor del ala reformista. Finalmente, la vía reformista socialdemócrata, la de Besteiro, cedería el paso a la vía revolucionaria leninista, la de Largo Caballero. Largo Caballero ya no planteaba la cuestión entre monárquicos y republicanos, sino entre dictadura capitalista y dictadura socialista. Entendía además que la democracia burguesa solo era una composición de palabras y que con semejante república la clase trabajadora pues no podría redimirse ni emanciparse. Había que hacer la revolución, y además la revolución sangrienta. En definitiva, el PSOE apoyó a la República como una política transitoria. De esta manera, el largo caballerismo estaba siendo coherente con una de las máximas de Pablo Iglesias Posé, el fundador del PSOE, que decía: usaremos la legalidad cuando nos interese y cuando no nos interese, la combatiremos. En resumen, y dicho en los términos del materialismo filosófico, durante la Segunda República se produjo la transformación de un partido de izquierda de cuarta generación, socialdemócrata, en un partido de izquierda de quinta generación, comunista. Se trataba de abandonar el reformismo por el rupturismo, de abandonar la vía pacífica por la vía violenta y guerra civilista. Era la revolución, a las barricadas. El 21 de abril de 1934, Largo Caballero escribía en El Socialista, abrimos comillas: tenemos que luchar hasta que en los edificios ondee la bandera roja de la revolución socialista y no la tricolor de una república burguesa, cerramos comillas. Así, con el triunfo de la rama revolucionaria en el PSOE, se allanó el camino hacia la insurrección de octubre de 1934, preludio de la Guerra Civil Española. Y el que no quiera ver la tostada, pues es porque está en babia. Vemos así que en muy poquito tiempo el PSOE pasó de ser el partido mejor organizado, más fuerte y disciplinado de la época, llegando a colaborar con la dictadura de Primo de Rivera, a considerar que se habían alcanzado las condiciones para una insurrección que les diera el poder, la dictadura del proletariado.
Paradójicamente, durante una dictadura de derechas, el PSOE se mostró colaborador y moderado para virar durante la República hacia posiciones revolucionarias. ¿Y cuál es el contexto internacional en que se produce este viraje ideológico en las filas del PSOE? Pues precisamente el surgimiento revolucionario de la Unión Soviética y el auge del fascismo y del nacionalsocialismo en Europa, por otro lado. Pasamos ahora al 20 de enero de 1936, día en que Largo Caballero afirmaba en el periódico de Indalecio Prieto lo siguiente: si triunfan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil declarada. El día después anunciaba, abrimos comillas, antes de la República, nuestro deber era traer la República. Pero establecido este régimen, nuestro deber es traer el socialismo. Y cuando hablamos de socialismo hay que hablar de socialismo marxista, de socialismo revolucionario, con todas sus consecuencias. Cerramos comillas. Y en un mitin en Alicante diría: las elecciones no son más que una etapa en la conquista, y su resultado se acepta a beneficio de inventario. Si triunfan las izquierdas, con nuestros aliados podemos trabajar dentro de la legalidad, pero si ganan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada. Y el 2 de febrero en Valencia, la clase trabajadora tiene que hacer la revolución. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Pero la guerra civil fue culpa de Franco. Estamos algunos como para tragarnos la sopa boba de la memoria histórica. Pero claro, como la ley de memoria histórica solo aplica a partir del 18 de julio del 36, pues todo lo que sucedió antes, chitón, chitón, chitón. En fin, una de las medidas políticas que se exigían era la transformación del Estado en una, abro comillas, confederación de naciones ibéricas con derecho a la autodeterminación e incluso a la independencia. Toma ya el PSOE histórico. Toma ya. También proponía disparates como la supresión de la lengua oficial del Estado, esto es la supresión del español, la supresión de los ejércitos permanentes y exigía el armamento general del pueblo, también la confiscación de los bienes del clero y el fin de las organizaciones religiosas. En el orden económico, el PSOE propugnaba el control obrero en todos los establecimientos de la industria y el comercio, así como la nacionalización de la banca y de los recursos naturales. El 13 de julio de 1936 es asesinado Calvo Sotelo, el ascendente líder de la oposición. Fue secuestrado por fuerzas del orden público al mando del socialista y capitán de la Guardia Civil Fernando Condés, acompañadas por pistoleros profesionales del Frente Popular y por varios miembros de la escolta personal de Indalecio Prieto. La detención se llevó a cabo sin orden judicial y en presencia de la familia de Calvo Sotelo. Este recibió un tiro en la nuca y su cadáver fue expuesto en la entrada del cementerio del Este. Y todo esto, pues después de meses arrastrando en España una tremenda violencia en las calles, con asesinatos cada día, amenazas en las propias cortes, etc. Así que claro, el 18 de julio de 1936 se produjo el alzamiento cívico-militar y estalla la guerra civil. Así podríamos decir que en julio del 36 se reanudó lo que en octubre de 1934 había quedado a medias. La guerra la ganó el bando de Franco y no está de más recordar la débil oposición que el PSOE ofreció al régimen franquista. Así escribió Gustavo Bueno en su obra El mito de la derecha, abrimos comillas. La oposición socialdemócrata al régimen de Franco había sido muy débil, casi nula, durante el periodo de su vigencia, y solo tras la segunda derrota del PSOE en las elecciones del año 2000, elecciones que dieron la victoria al PP, comenzó la verdadera oposición retrospectiva al régimen de Franco, 25 años después de su muerte. 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 25
Parecería que los socialdemócratas quisieran lavar la mala conciencia que sin duda debían de tener al recordar su débil conducta durante el franquismo, resarciéndose a toro pasado mediante una condenación retrospectiva, impulsada desde las más altas instancias del Estado, condenando al régimen de Franco y obligando o facilitando incorporarse a este proyecto insensato a los demás partidos políticos. Cerramos comillas. Echemos mano ahora de esta alumbradora anécdota descrita por José Manuel Otero Novas, ministro de la Presidencia y ministro de Educación en el Ejecutivo de Adolfo Suárez. Abrimos comillas. La noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1976 le pedimos a Felipe González y a otros dirigentes socialistas que suprimieran de un libro en ciernes una reivindicación orgullosa de su golpe de Estado de 1934. Les argumentamos que no era un buen comienzo de la democracia defender un ataque violento a las instituciones democráticas. Y se negaron, salió la reivindicación. Y en 1984 el PSOE, ya en el poder, celebró en muchos puntos de España el cincuentenario del golpe del 34. Después de haber erigido estatuas a Indalecio Prieto y a Largo Caballero al pie de los nuevos ministerios, junto a la estatua de Franco. Ni qué decir tiene que en el año 2005 se retiró esa estatua de Franco. Madurábamos entonces hacia la sectaria ley de memoria histórica que se promulgaría en 2007, pues iba quedando claro el juicio ideológico que pasaría a ser oficial. El golpe de Estado de Franco en 1936 fue ilegítimo y digno de oprobio, mientras que el golpe de Estado de los socialistas y separatistas catalanes en 1934 pues fue legítimo y merecedor de homenajes. Historiográficamente hablando, es patético querer sustituir la historia por la venganza. Políticamente hablando, sin embargo, la ley de memoria histórica sirve a intereses de partido, a intereses muy claros, como puede ser borrar la culpa del PSOE como principal responsable del hundimiento de la República y del estallido de la guerra civil, y transferirle esa culpa a Franco, que encima ya está muerto y no puede decir esta boca es mía ni nada. De este modo se blanquea el pasado del PSOE y se legitima su presente y su futuro de cara a emprender la derrota definitiva de la monarquía e instaurar una república federal en España que satisfaga las demandas secesionistas y desmantele la propia existencia de España como nación. Y lo más lamentable es que el PSOE, con su Himalaya de falsedades, tal y como decía el socialista Besteiro, pues resulta que tiene como cómplice al vulgo ignorante, que se cree a pies juntillas todas sus patrañas y todas sus imposturas y le sigue dando su apoyo en las urnas. Pero bueno, como veremos al final del capítulo, esto de las urnas es una forma de hablar, porque el PSOE no es que siga en pie simplemente por las urnas, sino porque tiene apoyos muy potentes dentro y fuera de España. Pero sigamos con nuestro recorrido histórico y recordemos que el PSOE histórico desapareció entre 1974 y 1979. En el tiempo que va, desde el Congreso de Suresnes, celebrado en el exilio en 1974, hasta el Congreso Extraordinario de septiembre de 1979. Esto lo hemos visto en detalle en este canal, pueden buscar el capítulo. Tras este proceso, el partido, aun conservando el mismo nombre, se transformaría en otra entidad política. Lo que se llevó a cabo fue, por decirlo de alguna manera, pues fue un golpe de partido, es decir, el partido y sus instituciones fue tomado por otras personas, con otros ideales y con otros propósitos políticos. De nuevo vemos aquí el contexto. El dirigente histórico Rodolfo Llopis sería defenestrado por el joven sevillano Felipe González Márquez, y en el Congreso Extraordinario de 1979 el PSOE renunció definitivamente al marxismo. Daría así un giro de 180 grados,
estaba todo listo para que ese nuevo partido fuese uno de los grandes partidos de la partitocracia coronada del régimen del 78. Tenemos, por tanto, que el PSOE actual fue reinventado por las socialdemocracias europeas del mismo modo que la democracia actual en España, partitocracia, oligarquía de partidos o lo que ustedes quieran, pues también fue fruto de los aliados europeos de Estados Unidos. Tenemos de nuevo esa idea de que el contexto geopolítico es el que va determinando históricamente el propio ser del PSOE. Especialmente motivados tras la muerte de Franco estaban determinados políticos alemanes, muy interesados en desindustrializar España a fin de liquidar al principal competidor de Alemania, pues no olvidemos que durante el franquismo España se transformó en la 10ª potencia mundial en capacidad industrial. Esto supuso el descabezamiento industrial de España, pues la privatización a manos del PSOE de muchísimas empresas que dependían del Estado dejó a muchos sectores bajo el control de empresarios alemanes y franceses: siderurgia, automóviles, supermercados, etc. Alemania, con suma prudencia para sus intereses eutáxicos, como es normal, pues ha nutrido su industria, eliminando a España como su principal competidor. Sin esa industrialización, Alemania no habría alcanzado sus impresionantes superávits, y es que, por ejemplo, el presupuesto general alemán cerró el año 2019 con un plus de 13.500 millones de euros, el mayor desde la reunificación de Alemania en 1990. Ahí es nada. Por tanto, Felipe González, para llegar a la Moncloa, recibió la fundamental ayuda de la socialdemocracia alemana, por la gracia del masón Willy Brandt. También Felipe González consolidó a España en la OTAN, pese a que la hipocresía del puño y de la rosa decía en su propaganda de 1982, OTAN de entrada no. A partir de entonces, y tal y como aventuró el socialista Alfonso Guerra, a España ya no la iba a reconocer ni la madre que la parió. En su forma de entender el modelo de Estado, el PSOE histórico, el de Posse, pues era centralista, pero con la llegada del régimen del 78 degeneró hacia posiciones federalistas, impregnado por las ideas que la CIA, a través del Congreso por la Libertad de la Cultura, había ido filtrando en ciertos sectores de intelectuales españoles durante el franquismo. Esto también está tratado en el canal. Es más, en el Congreso de Suresnes, los jóvenes sevillanos Felipe González y Alfonso Guerra iban todavía más allá y defendían, sin ningún pudor, el derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado español. El federalismo que defiende el PSOE es el federalismo asimétrico, pues el PSOE se ha tragado enterito el cuento de la leyenda negra, que entiende que España es un Estado opresor que mantiene subyugadas a una serie de naciones prístinas y puras, las presuntas naciones vasca, catalana, gallega, andalusí, etc., porque van saliendo como hongos. No obstante, con los gobiernos de Felipe González, el PSOE se caracterizó no ya tanto por ese metafísico derecho de autodeterminación de los pueblos, sino por su posición europeísta, desde la cual, como decimos, pues se empezaría a desmantelar la soberanía de la nación española en pos de capitales extranjeros, europeos, de la Comunidad Económica Europea, después la Unión Europea, y también a favor de intereses estadounidenses. Esta europeización de España se vendió como la modernización económica del país, pese a que precisamente supuso su desmantelamiento industrial. España se fue convirtiendo en un país de servicios y sobre todo de turismo, pero ya sabemos que el potencial turístico de España ya empezó a consolidarse con el franquismo y que no es mérito del régimen del 78.
Desde el punto de vista de la política económica, los gobiernos de Felipe González como los de Zapatero, pues más que socialdemócratas fueron neoliberales, aunque claro, es un neoliberalismo camuflado de izquierdismo. Es decir, el PSOE del presente solo es socialdemócrata en apariencia. Lo es solo en parte de su ideología y en la propaganda, pues en el momento tecnológico y en la política menuda, funciona más bien como un partido neoliberal. Recordemos que la política económica real del PSOE no difiere gran cosa de la del PP y de hecho cuando el PSOE ha tenido que coger algo del liberalismo pues ha cogido la modulación de la derecha liberal en la vertiente del capitalismo más explotador. Al PSOE de izquierdas apenas si le queda el nombre y ni siquiera eso, bueno sí, lo que le queda es la propaganda a tope. ¡Somos la izquierda! Tras la llegada a la Moncloa del PSOE de Zapatero, la socialdemocracia española, de raíz masónico-krausista, por cierto, no lo olvidemos, pues fue cediendo cada vez más terreno al izquierdismo indefinido. Y fue a partir de entonces, a medida que se iba implantando el fundamentalismo democrático en la vida política española, cuando los separatistas vascongados entendieron que había llegado el momento de sustituir la acción terrorista de ETA por la acción democrática, puesto que la sedición en una democracia tiene vías mucho más accesibles a través de las urnas y a través de la corrupción democrática del derecho a decidir. Desde esta perspectiva, estaríamos asistiendo en la actualidad al viraje de las izquierdas hacia el capitalismo más salvaje, teniendo en cuenta un aspecto muy concreto de sus planes y programas políticos, a saber, la alineación del PSOE, Podemos, Izquierda Unida, etc., con la ideología conocida popularmente como globalismo oficial. Feminismo, o bueno, eso que llaman feminismo, teoría queer o ideología de género, cambio climático, animalismo, veganismo, multiculturalismo, derechos humanos, no a la guerra, políticas migratorias de fronteras abiertas, indigenismos y nacionalismos étnico-lingüísticos, aborto libre, derechos reproductivos, eutanasia, derecho a decidir, Carta a la Tierra, Agenda 2030, Black Lives Matter, etc. Bueno, pues todos estos movimientos han fructificado en el entorno del globalismo oficial y también este asunto ha sido ampliamente tratado en este canal. Y aunque en la génesis de dichas reivindicaciones podamos encontrar fuentes diversas, lo cierto es que desde la caída de la Unión Soviética han sido las múltiples agencias afines al globalismo oficial las que han ido desarrollando muchas de las nematologías que hoy día definen a las corrientes que se dicen de izquierdas. Cabría afirmar, además, que el proyecto de rompimiento de la nación política para rebarbarizar o neofeudalizar el territorio español encajaría perfectamente en el ortograma imperialista de lo que conocemos como nuevo orden mundial del globalismo oficial, que para implantarse necesita debilitar internamente a las naciones canónicas. Y puesto que la adscripción de nuestro gobierno de coalición a la actual agenda globalista es casi total, pues cabría redefinirlo en efecto como un totum revolutum que coge ya de cada casa lo peor, incluido pues el turbocapitalismo de las plutocracias financieras de la City y de Wall Street, el cosmopolitismo humanista y el pensamiento alicia del krausismo, el separatismo de la derecha extravagante y por supuesto la alta traición a España. Ya vamos terminando, así que vamos a retomar la pregunta que planteaba al inicio del programa y es si existe un núcleo, una esencia que podamos determinar dentro del partido PSOE, algo que haya permanecido invariable a lo largo de su historia. Del acrónimo creado por su fundador, Pablo Iglesias Posé, en 1879, ya no conservan los del PSOE ni la S de socialistas, pues un federalismo asimétrico que, en contra del interés general y del bien común, rompa la nación canónica, esto es, rompa España en favor de las ambiciones secesionistas,
es insoluble con el socialismo en sentido genérico, que se define precisamente contra cualquier forma de particularismo, y eso es lo que son precisamente los separatismos, son particularismos. También la continua legislación del PSOE y de sus socios Podemos, por ejemplo, en pos de los derechos de los colectivos frente a los derechos del ciudadano, ahondan en el particularismo. Lo único que pervive del acrónimo original del PSOE es la P de partido. Esto es, efectivamente, el PSOE se nos revela como un complejo institucional realmente potente, un grupo de poder extraordinario, una oligarquía política capaz de dictar la vida moral en España desde hace 40 años, a pesar de alcanzar cotas extraordinarias de corrupción delictiva y no delictiva, y a pesar de instrumentalizar las leyes. No olvidemos que el gobierno de Sánchez ha batido récords en el uso del decreto ley en España con el fin de impulsar su agenda ideológica sin pasar por las Cortes. En lo que lleva de legislatura, el sanchismo ha echado mano de más de 125 de estos decretos, pero claro, luego se les llena la boca con eso de la democracia. Podríamos decir, en efecto, que la prioridad del PSOE no es España ni los españoles, sino su propia permanencia, la propia permanencia del partido como oligarquía política en el poder. Recuerden que al inicio de este capítulo hacía expresa mención de la palabra contexto y de la capacidad de adaptación ideológica que tiene el PSOE, tanto sus dirigentes como sus votantes, que esto es impresionante. Vamos a leer ahora este extracto de un artículo publicado por Daniel Alarcón el pasado mes de julio, un artículo titulado Aproximación a un análisis materialista de las ideologías de los 4 principales partidos nacionales de España, que lo pueden consultar ustedes, les dejo abajo el enlace. Y claro, Daniel Alarcón en relación al PSOE dice lo siguiente: era precisamente el proletariado el sujeto de reivindicación de los partidos socialdemócratas. Así, desaparecido el proletariado, como tal grupo homogéneo, no quedaban más que 2 opciones. O bien la socialdemocracia desaparecía como tal movimiento político, o bien se adaptaba a un nuevo sujeto de reivindicación. Se dio el segundo caso y lo encontró en las mujeres, las minorías en cuanto a orientación sexual, las minorías étnicas, el problema global del cambio climático, etc. Así, la transformación de la izquierda es una consecuencia de procesos estructurales que tienen lugar en la base económica. Carece de sentido intentar hoy el resurgimiento de la izquierda obrerista, interpretada como la verdadera izquierda, sencillamente porque las condiciones han cambiado e impiden ese resurgimiento. Se trata de un proceso que tiene lugar en los partidos socialdemócratas de más o menos todos los países occidentales, conforme se han ido desarrollando económicamente, con cierto desfase temporal mutuo. No se trata de un proceso con un origen único, por ejemplo, en Estados Unidos, que posteriormente se haya ido difundiendo al resto de países, sino que es un fenómeno de plurigénesis fundado en la coincidencia de condiciones estructurales análogas en la capa basal, sistema productivo, de los diferentes estados occidentales respecto de sus partidos socialdemócratas propios. En el caso de España, ese partido ha sido el PSOE. Así, su PAC ideológico tiene que ser entendido como superestructura de una función mercadotécnica básica de los partidos socialdemócratas para mantenerse en el poder. Cerramos comillas. El PSOE, insistimos, ha demostrado históricamente una gran capacidad de adaptación ideológica según el contexto. Frente a la tesis de la plurigénesis que defiende Daniel Alarcón, yo sí insistiría en la potencia nematológica que tiene el imperialismo anglosajón actual para irradiar su sistema de ideologías dentro de su propia órbita geopolítica. Esto es, yo sí insistiría en que el PSOE se encuentra actualmente involucrado en los planes y programas políticos del imperialismo anglosajón con Estados Unidos a la cabeza y que de hecho tiene su apoyo, tiene el apoyo de Estados Unidos, quiero decir.
En realidad, todos los partidos políticos en España se encuentran involucrados en estos planes y programas de globalismo oficial. En mucha menor medida se encuentra el partido Vox, que se presenta como una auténtica alternativa ideológica a dicho globalismo oficial, aunque comparta pues algunos tramos, por ejemplo, ciertas cuestiones de la política económica o su otanismo, etcétera. Pero desde luego nada que ver con el feminismo, el aborto como derecho fundamental, el cambio climático, nada de eso. Pero también están involucrados pues el rey, los grandes medios de comunicación, muchos empresarios, profesores universitarios, directores de cine, artistas de todo pelaje, intelectuales, en fin. Y así llegamos a las conclusiones de este capítulo, y es que para que caiga el PSOE, primero ha de desmantelarse el poder angloamericano del presente. Esto es, primero ha de caer el imperio realmente existente, un imperio del que somos vasallos y al que sirve el propio régimen del 78. Tal cosa desde luego ocurrirá tarde o temprano porque nada hay eterno, pero desde luego no será fácil. Y no olvidemos además de que Sánchez, el PSOE en general, pues es que es un peón fantástico, es que sirve muy bien a sus amos. Pero la caída ni será inmediata, ni será rápida, ni será amable, ni será fácil, pues recordemos que el ortograma imperialista de Estados Unidos lleva aparejada la ideología democrática y que nuestras democracias homologadas, democracias de mercado pletórico de bienes y servicios, están directamente vinculadas con el llamado estado del bienestar, con la ideología de la libertad y también con la ideología de los derechos humanos del 48. Todo esto, como digo, dado que nada es eterno, pues caerá, tarde o temprano. Pero dichas transformaciones, insisto, ni serán rápidas, ni fáciles, ni amables. Entre otras razones, porque a la ciudadanía le costará mucho asimilar el fin, esto es, el acabamiento de dicho sistema de ideologías. Nada garantiza, por otro lado, que la caída del imperialismo anglosajón, con Estados Unidos a la cabeza, y con él la caída del régimen del 78, pues nada garantiza que esto llegara a modificar la inercia distáxica que hace que España siga perdiendo soberanía a pasos agigantados. Nada garantiza tampoco que, llegado el caso, un cambio de régimen político y geopolítico, por ejemplo, pues un PSOE refundado en una nueva envolvente ideológica, pues siguiera acampando a sus anchas durante muchísimos años más, como oligarquía política, que eso es lo que es, y que además ha demostrado esa grandísima capacidad de adaptación según el contexto. Entonces, pues cambia el régimen político o geopolítico, pues yo también me adapto y entonces, bueno, pues me envuelvo de esas nuevas ideologías o de esas ideas sublimes de las que siempre se envuelve el PSOE y pa'lante con todo lo que venga. En definitiva, ¿destrucción total y absoluta del PSOE? Pues sí, lo deseamos, lo queremos, lo anhelamos. Pero no es tan fácil, no seamos ingenuos, no, es dificilísimo. Bueno, y hasta aquí esta entrega, este primer capítulo del cuarto año, ¿verdad?, de trabajo aquí en el canal de Fortunata y Jacinta, y después de un pequeño parón, ¿verdad?, para descansar el mes de agosto, que de todas formas no se piensen ustedes que he estado por ahí de vacaciones, porque he aprovechado para estudiar este libro, por cierto, importantísimo, El mito de la felicidad. Ya prepararé los guiones que sean necesarios, porque precisamente esta cuestión, el mito de la felicidad, está muy involucrada con todas las nematologías de las democracias de mercado pletórico de bienes y servicios, o sea, con las nematologías del imperialismo anglosajón con Estados Unidos a la cabeza. Pero bueno, recuerden también que ya está abierto el plazo de inscripción para venir a los segundos encuentros forjados.
Abajo les dejo el enlace para que consulten los detalles, se inscriban, etc. Agradezco como siempre su apoyo a todos los seguidores y a todos los mecenas del canal. No olvidéis darle pues a la campanita, al me gusta, comprobar bien todas las notificaciones, la suscripción, etc. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!